Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air y hablaremos sobre lo que sucederá en el episodio 5. Esta es la tercera parte donde continuaré contándoles uno de los momentos más interesantes de la novela. Entonces quédate a ver este video para saber lo que sucede. Esta serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en YouTube solo para ciertos países europeos. Sin embargo, también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. Nos quedamos en la parte de la novela donde Sky se encuentra con Rain y Payu tomados de la mano. Fueron a un restaurante coreano y finalmente todos se sentaron en la mesa. En el momento en que se encontraron frente a la tienda, Payu convenció a Sky de quedarse a comer con él y Rain. Payu le dijo a Rain que se siente y luego lo siguió sentándose a su lado sin tener que decir que su relación es mucho más que la de hermanos. No es de extrañar que a Sky no le interese la comida, pues está más interesado en saber cómo es que Payu y Rain están juntos. Rain finalmente habló y le preguntó a Sky qué estaba haciendo en el restaurante, ya que se suponía Sky iría de viaje a visitar a sus padres. Sky tuvo que regresar antes de lo previsto porque debía encargarse de unos asuntos de la universidad. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Sky. Rain le respondió que había venido con Payu a ver una película, a lo que Payu solo puso una sonrisa sarcástica. Rain se giró para observar a la persona a su lado. Creía que Payu iba a dejar en claro lo que eran el uno del otro. Sin embargo, Payu actúa normal, cuidando que Rain y Sky estén bien. Algunas personas podrían decir que es tan frío que no quiere que nadie se entere, pero Rain no lo creía así. Payu estaba respetando su decisión, hasta que miró a los ojos de su amigo lleno de preguntas. Una vez más, Rain está confundido porque siempre le han gustado las mujeres y de repente le comenzó a gustar un hombre. Era extraño. Además, que era el hombre que alguna vez quiso vencer. Payu intervino con una expresión quieta. En realidad, me encontré con Rain frente al cine de casualidad, dijo Payu. Resolvió el asunto de la manera en que Sky ya no hablara del tema, pero repentinamente Rain habló. Payu y yo estamos saliendo, dijo Rain. Los ojos de Sky se asombraron, pero quien se sorprendió aún más fue Payu. No esperaba que Rain se atreviese a hablar de eso, mientras que Rain estaba preocupado mirando la cara de su amigo que se veía sorprendido. Secretamente tenía miedo de que su amigo estuviera disgustado y dejara de pasar tiempo con él. El silencio subió toda la mesa por un momento, haciendo que la mano de Rain se enfriara, pero se sorprendió cuando su amigo estalló en carcajadas. Rain lo miró a los ojos. Realmente quería preguntar qué era tan gracioso. Su amigo acababa de decir que estaba saliendo con un hombre. Sky solo se secó las lágrimas causadas por la risa durante mucho tiempo, haciendo un sonido tembloroso, porque la risa no se detuvo. Disculpa, lo lamento, Payu, dijo Sky. Simplemente no pensé que Rain se aguantaría tanto. Supongo que adiviné bien. No creía que le gustaran las chicas. Lo he adivinado desde que me dijo que te vencería en un mes. Los ojos de Rain se abrieron, pero sus preocupaciones desaparecieron con el viento, especialmente porque su amigo Sky es el mejor. No puedo detener que salgas con alguien porque soy tu amigo, no tu madre. Si me molestara, no te lo diría directamente, pero después de todo no iría a ningún lado, habló Sky. Rain estaba feliz, que quiso atrapar a su amigo para besarlo en las mejillas por unos minutos. Antes de que digas que me amas, voltea a mirar a la persona a tu lado también, dijo Sky.
No estoy celoso, entiendo que Sky es un amigo cercano de Rain, dijo Payu. Sky aprovechó el momento para delatar a Rain y contar algunos secretos, como por ejemplo de una hermosa chica llamada Ple a la que Rain coqueteaba. Rain no sabía si estar feliz por la comprensión de Sky o enojado por contarle a Payu sobre Ple. Poco después, Sky salió del lugar, mientras Payu estaba mirando discretamente a Rain. La verdad es que Payu está un poco celoso por la historia de que Rain ha estado coqueteando con una chica antes de conocerlo a él. Sobre todo, está más sorprendido de que Rain haya decidido contarle a Sky sobre la relación de ambos. ¿Por qué decidiste decirle Sky?, preguntó Payu. ¿Y por qué crees que no lo diría?, respondió Rain. Porque creo que Rain tiene miedo de que su amigo lo mire diferente, dijo Payu. Payu estaba mirando atentamente a los ojos de Rain. Esa fue la mirada que lo enamoró, la mirada de alguien que nunca se rindió, alguien que siempre toma decisiones fuertes. Rain le dijo a Payu que a pesar de que en el pasado puede haberle gustado otra persona, ahora le gusta Payu y ha decidido quererlo solo a él. Otros pueden pensar que Rain es muy testarudo y molesto, pero es un hombre que sigue hasta el final con sus decisiones. Rain tampoco piensa que esta relación es por diversión. Luego de eso, Payu llamó a la madre de Rain para avisarle que Rain dormiría en la casa de Payu esta noche. Payu se giró para mirar a la persona con la que había venido y lo agarró del brazo, mientras que con la otra mano colgó la llamada con la madre de Rain. Rain, vámonos a casa, dijo Payu. Rain estaba pensando que Payu era un tramposo, pero estaba dispuesto a dejarse llevar por él, dispuesto a ser jalado por sus brazos al dormitorio, quitándose la camisa y aceptando los besos apasionados, permitiéndole a Payu tomar el control nuevamente. Bueno amigos, nos quedamos en una parte muy divertida del libro, pero estoy segura que la siguiente parte les encantará. Por favor comenten si les está gustando la serie y los spoilers del libro. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.